Estamos con el ex congresista Marco Arana, líder además del Frente Amplio. Con él vamos a conversar sobre este proceso electoral y algunos otros aspectos que sean de interés general para la población piurana y peruana en general. ¿Cómo está, ex congresista? Buenas tardes, gracias por la entrevista, personal. ¿Cómo ve estas elecciones? Como muchos de los peruanos y peruanas, con mucha preocupación, a veces con una cuota fuerte de indignación, porque lo que ha pasado es que hay un proceso de elecciones complementarias, porque el Congreso de la República tuvo una mayoría congresal que estuvo metida en una serie de escándalos relacionados con corrupción, relacionadas con un tipo de indiferencia frente a los principales problemas del país, que llevó a que finalmente hubiera un repudio popular generalizado y hubiera que tomarse medidas muy extremas como es la disolución del Congreso, pero no había otro camino. Así que la medida fue adecuada y ahora vamos a unas elecciones el 26 de enero que esperamos la gente pueda renovar a toda esa clase política, ¿no? Ustedes fueron unos opositores a la forma de conducción del Congreso de la República, pero en algún momento de encuentro ¿hubo la posibilidad de una salida diferente? Creo que no. Recordemos que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, antes de que se supiera sus negociados privados con sus empresas, el fujimorismo y el APRA, ¿no?, trataron de utilizar el Congreso para, como en su momento lo dijeron, gobernar desde allí, ¿no? Recordemos que cuando termina la segunda vuelta, Cecilia Chacón, ¿no?, y otros congresistas del fujimorismo dicen que como tienen 73 de los 130 votos en el Congreso, allí las leyes van a salir como por un tubo, dijeron, y dijeron además que su plan de gobierno lo van a hacer desde el Congreso. Y entonces su labor fue siempre de confrontación, fue una labor de choque, que no nos olvidemos en algún momento llevó a que incluso se tuvieran que reunir lamentablemente en secreto, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, y que luego se conocieran que esos diálogos no habían conducido para nada, porque al parecer Keiko Fujimori quería imponer cuáles son las reglas al Ejecutivo desde el Congreso. Luego vino la vacancia, por otras razones, por los temas de corrupción, conflicto de intereses, etc. Y cuando entra Vizcarra, no nos olvidemos que él incluso estuvo en reuniones secretas también con Keiko Fujimori y no condujeron a nada. O sea, al parecer Keiko Fujimori siempre quiso imponer su voluntad, su mandato desde la mayoría congresal. Así que no, al parecer no hubo nunca otro camino posible. Ahora, ¿esta voluntad de Keiko Fujimori era una voluntad más individual, particular, o obedecía a algún esquema político de, o sea, propuestas específicas? No, muy buena pregunta, ¿no? Porque uno diría, bueno, hay una mala de la historia, la señora Keiko Fujimori, no es así, ¿no? Yo creo que su pregunta permite entrar en la raíz del problema, es decir, el fujimorismo actuaba sin respaldo de nadie. No, el fujimorismo estaba actuando con el respaldo de la Confiep, estaba actuando con el respaldo de las mafias empresariales, de los casinos y las casas de moneda, de las casas de juego. Estaba actuando a órdenes de quienes le habían financiado la campaña. Por eso, por ejemplo, que el fujimorismo estaba dando leyes con la mayoría y sus aliados para grandes exoneraciones tributarias, para dar leyes que eran contrarias a los derechos de los trabajadores, para aprobar leyes en contra de los agricultores o en contra de los defensores ambientales, como por ejemplo las leyes de estados de excepción en el corredor minero sur. Eso lo aprobaban de la mano juntos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo que el fujimorismo, cuando se conoce las investigaciones que avanza la Fiscalía Anticorrupción y que intentamos desde el Frente Amplio que se avance en la Comisión Lavajato, ahí se descubre que gente del fujimorismo, gente del APRA, gente de Castañeda Alonso, gente del PPC, ¿no?, de bufete de abogados, se descubre que todos ellos habían estado en una maraña de corruptelas, de recepción de dinero, ¿no?, de Odebrecht, del Club de la Construcción,
Entonces el fujimorismo de manera desesperada lo que intenta hacer en la Comisión Lavajato es excluir de las investigaciones a Keiko Fujimori, excluir a Alan García, y de hecho sacan un informe en mayoría con el voto de Alianza para el Progreso, con el voto de Acción Popular, con el voto del APRE, con el voto del fujimorismo, sacan un informe en mayoría que los intenta ocultar. Es el Frente Amplio con el congresista Humberto Morales que tiene que elaborar un informe en minoría diciendo, ojo, la señora Fujimori, sus congresistas y la gente de Alan García y el propio Alan García también tienen responsabilidad en todo esto. Tan así fue el tema de que impidieron con su mayoría su voto que pudiéramos presentar el informe en minoría y tuvimos que hacer todo un escándalo en el Congreso para que nos dejaran sustentar. Pero por otro lado tenían a fiscales como el fiscal Vélez, el fiscal Domingo Pérez, la fiscal Castro y otros, investigando fuertemente a congresistas metidos en corrupción. Al congresista Becerril lo investigaba un fiscal en Chiclayo por tema de sicariato y por corrupción. A varios congresistas fujimoristas, alguno estaba con investigación por temas de narcotráfico, el congresista Castro. El congresista Ramírez, Joaquín Ramírez, y su hermano están incluidos en investigaciones de lavado de activos. La congresista Ponce estaba investigada por falsificación de documentos de que decía que había estudiado y que tenía profesores fantasma, ¿no? Recordemos que además otros congresistas humoristas como Rolando Reategui y otros estaban siendo investigados por el tema de lavado de activos y el pitufeo, se habían acogido a la colaboración eficaz. Recordemos además que el congresista Mamani, que también había sido financista de Keiko Fujimori, estaba investigado por lavado de activos, igual que el congresista Aripas, también del fujimorismo, investigado por lavado de activos, y además investigado por el tema del manoseo a la aeromoza. El congresista Mamani con el congresista Tilla del fujimorismo estaban siendo investigados por el tema de la venta de votos en el Congreso cuando se produjo la vacancia de PPK y querían canjear el indulto de Fujimori. Aparte de eso, habían los dos congresistas de Alianza para el Progreso, de Vinicio Ríos, el alcalde de Cusco que está preso ahora, y el congresista Edwin Donaire, el general que había robado gasolina al ejército. Todos ellos blindándose y cuidándose las espaldas. El congresista Jorge del Castillo debía ser investigado por la contratación fantasma de sus trabajadoras, ¿no? Y bueno, el congresista Richard Acuña le habían granjeado una investigación por la apropiación de un terreno en Trujillo, y habían varios congresistas del fujimorismo investigados por haber cobrado doble cuando estaban en el extranjero y decían que estaban en su región. O sea, todo es hecho, digamos, y no he acabado la lista, porque hay una lista todavía mayor. Entonces, claro, todo eso en el Congreso se buscaba tapar, ¿no? Y cuando se busca investigar los vínculos entre el fujimorismo y el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se ratificaban los jueces, los fiscales, se nombraban, etc., denunciamos al congresista Becerril y denunciamos a Guido Águila y archivaron la investigación. Denunciamos al fiscal Chávez, el mismo que había querido despedir a los fiscales Vela y Domingo Pérez. Todas esas investigaciones las taparon. Mientras tanto continuaban con sus leyes, querían imponer la ley para seguir favoreciendo petroleras, agroexportadoras, mineras, etc. Y se hacía muy difícil avanzar, ¿no? Y querían también su tribunal constitucional, ¿no? Eso ya fue la cereza del pastel o la gota que colmó la paciencia, ¿no? Cuando efectivamente Acción Popular, juntos con Alianza para el Progreso, ¿no? Ahí estaba la congresista Espinosa, ¿no? Con Alianza para el Progreso y Luis Iberico y Víctor García Belaúnde de Acción Popular, Mulder y Laechea, más los fujimoristas, buscando capturar el Tribunal Constitucional, efectivamente colocando al primo del presidente del Congreso, a un magistrado Ortiz de Ceballos, para meter en el Tribunal Constitucional, manosear el Tribunal Constitucional, manejarlo políticamente y efectivamente cambiar la composición de los votos
porque ahí había juicios pendientes. Recordemos, estaba pendiente el juicio de Scotiabank, debe una millonada al Perú por deudas tributarias. Estaba el juicio pendiente relacionado con Keiko Fujimori. Estaba el otro proceso pendiente, el indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Estaban los bonos agrarios que querían abrir, del cual Pedro Lichea es el representante de los viejos terratenientes que están reclamando miles de millones de soles de indemnización al Estado. Y además, digamos, estaban casos pendientes que tenían que ver con temas de universidades y de grandes intereses económicos. Entonces querían asaltar el tribunal y eso fue lo que pasó el 30 de septiembre. Una de las preguntas que siempre se formulan personas que están, preocupados por la política peruana es: ¿cómo así? Un presidente que llega con el respaldo de los votos del fujimorismo y lógicamente de otras fuerzas, y una minoría en el Congreso de la República, como el Frente Amplio o las otras agrupaciones, logran desbaratar todo ese entramado fujimorista. ¿Qué pasó con Martín Vizcarra y el fujimorismo y cómo así ustedes, desde la oposición, se fortalecen, ¿no? Lo primero es que cuando en septiembre del 2017, ¿no?, se rumoreaba de que habían documentos que incriminaban a Pedro Pablo Kuczynski y que demostraban que sus empresas privadas, que tenían sociedad con su esposa y que tenían sociedad con un empresario chileno, habían estado haciendo negocios con el Estado cuando él fue ministro de Economía y Finanzas y cuando él ya era presidente de la República. En ese momento, el Frente Amplio dice: si aparecen estos documentos, si tenemos acceso, ¿lo denunciamos o no lo denunciamos? Porque el peligro era que el fujimorismo, que tenía mayoría en el Congreso, iba a hacerse de la presidencia del Congreso por un tiempo transitorio hasta que se convoquen nuevas elecciones. Bueno, varias fuerzas políticas, ¿no?, alguna de izquierda incluso, tuvieron miedo de hacer esa denuncia. Nosotros la hicimos en diciembre, la primera semana de diciembre. La lucha fue muy dura en ese momento. Negociaron los votos para dejar a Alberto Fujimori, sacarlo de la cárcel y dejarlo en libertad. Y el Frente Amplio se quedó solo. Pasamos un momento muy duro, porque en ese momento nos acusaban de que teníamos un pacto con el fujimorismo y de que nosotros estábamos poniendo en peligro la democracia y la estabilidad económica. Lo que fue cierto es que no estaba en peligro la democracia, lo que estaba en peligro eran los intereses de todos los peruanos que venían siendo saqueados y robados por mafias empresariales vinculadas a grupos políticos. Cuando se produce el indulto de Fujimori en diciembre del 2017, la gente reacciona, la gente en la calle reacciona y se da cuenta que el tema de las corruptelas de PPK están siendo negociadas con el fujimorismo para el indulto. Eso es lo que permite al Frente Amplio salir a la calle con la gente y decir: cierre del Congreso y contra la corrupción, nueva constitución. Se produce un momento tenso hasta marzo del 2018 y en marzo del 2018 volvemos a presentar la acusación constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski y en las fuerzas políticas que inicialmente lo apoyaron en diciembre cambian porque ven que la gente está en la calle. O sea, a PPK la vacancia se le exigió a la calle, se lo exigió a la gente, o sea, miles de ciudadanos en todo el país, y las fuerzas políticas que inicialmente lo apoyaban cambian de posición y por eso se produce su renuncia y la vacancia en marzo. El segundo momento es cuando ¿quién asumía, no? De hecho, Meche Arauz quería que renunciara Vizcarra y le estaba cerruchando el piso. ¿Por qué? Porque Meche Arauz, no nos olvidemos, viene de la criminata de la Confier, de los lobbies empresariales. Y ahí tuvo una intuición inteligente Vizcarra, estando en el extranjero, no renuncia, a pesar que lo presionaban para que renuncie, y entonces, producida la vacancia, la renuncia de PPK, a quien le toca asumir es a él. Intentan, sin duda, someterlo, pero Vizcarra se da cuenta dónde está la gente. La gente está con el fujimorismo y sus intereses empresariales, o está con la democracia y los grandes problemas del Perú.
Y él, en una decisión que un día se sabrá, algunos han escrito libros sobre el tema, especulando, decide asumir la presidencia sabiendo que Arauz le está serruchando el piso y sabiendo que el fujimorismo lo quiere agarrar de la nariz para someterlo a sus intereses. Algo pasó allí, un día seguramente se sabrá, se quiebra esa relación, pero el presidente Vizcarra decide gobernar en contacto, en escucha de la gente. E incluso dejó a su organización, ¿no? Porque se supone que él era un representante de Peruanos por el Cambio y el ejercicio de la presidencia de alguna forma se desprende que podría haber sido con ellos, ¿no? Pero lo dejó de lado, ¿no? Claro, es que lo que pasa es que varios de sus congresistas como Cheput, Violeta, no lo querían a él como presidente y apoyaban más a Arauz. Cuando él se distancia de ellos y convoca a su grupo de confianza alrededor de la gente que él había traído de Moquegua, rompe, su bancada rompe con él, seguramente le pidieron ministerios, le quisieron poner condiciones, el hecho es que él rompe y prefiere más bien aliarse en términos genéricos con la ciudadanía movilizada y convocar a los gobernadores regionales y a los alcaldes para que le den su respaldo. No olvidemos que son la Asamblea de Gobernadores Regionales y la Asamblea de Alcaldes del Perú que le expresan su respaldo, ¿no? Y entonces el fujimorismo se aísla y entra en esta situación de confrontación aún mayor en el que para ellos se vuelve de vida o muerte el tema de mantener a Chávarri y sacar a los fiscales. Tan así que Alan García, ¿no?, que en ese momento estaba vivo, se refugia en la embajada, intenta escapar del país, intenta declararse un perseguido político, ¿no? Keiko Fujimori va a la cárcel de manera preventiva, ¿no? Y lo que ocurre es que el fujimorismo, el APRA, comienzan a acusar al gobierno de ser una dictadura, de estar persiguiéndolos, etc. Y llegamos a diciembre del 2018, cuando el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, el fiscal Chávarri se atreve a sacar de sus cargos al fiscal Domingo Pérez y al fiscal Vela, y la gente, en vez de ir a celebrar la Nochebuena, se va a las calles, se moviliza contra Chávarri y le exigen que dé marcha atrás. Chávarri tiene que dar marcha atrás. En esta situación se descubre luego que Chávarri viola los locales lacrados donde se encontraban pruebas que los fiscales venían investigando, y digamos el 31 de diciembre del 2018 se convierte en el segundo gran hecho, ¿no? Porque el primero es el 21 de diciembre del 2017 con la vacancia de PPK y la venta de votos para indultar a Fujimori. El segundo gran hecho importante es el 28 de diciembre el 31 de diciembre del 2018, donde el fiscal Chávarri intenta destruir el sistema anticorrupción y la ciudadanía se impone. Y el tercer gran hecho es el del 30 de septiembre, donde el Ejecutivo hace una cuestión de confianza sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y las fuerzas políticas, el APRA, el fujimorismo, Acción Popular, Alianza para el Progreso, la bancada Contigo, etc., hacen que juramente Mercedes Arauz como presidente, es decir, en la práctica buscan dar un golpe de Estado pensando que pueden traer a las fuerzas policiales y militares de su lado y que pueden con eso calmar a la ciudadanía que se había volcado a la calle el 30 de septiembre. Pero menos mal, la ciudadanía se moviliza por decenas de miles en Lima, también en algunas regiones, y de otro lado los militares y los policías deciden no dar respaldo a Mecha Arauz. Y entonces se conjura, se cae este intento de estas fuerzas políticas, que insisto, no solo es el fujimorismo del APRA, también fue Acción Popular, también fue Alianza para el Progreso y las otras fuerzas políticas que buscan dar el golpe de Estado desde el Congreso. Por eso el Frente Amplio, el 1 de octubre, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Penal, ya con el Congreso disuelto, contra la mesa directiva del Congreso, y por eso es que los congresistas... Y a propósito, del Frente Amplio, esa denuncia aún está en proceso de investigación. Sí, claro, está en la Fiscalía y ahora tiene un elemento favorable adicional, ¿no? Que es la sentencia del Tribunal Constitucional, que ha declarado
constitucional la disolución. Por tanto, nuestra denuncia de que la mesa directiva usurpó funciones, que lo que hubo es una intención de dar un golpe de Estado, como dice Mercedes Arauz, está plenamente vigente. Y por eso es que el Frente Amplio, los congresistas que vayan del Frente Amplio, incluidos los de Piura, sea que entren Carlos López, María Luisa o Anajima o Lisset, y los demás congresistas del Frente Amplio van a presentar la nueva acusación constitucional, una contra Chávarri y otra contra la mesa directiva del Congreso, que incluye a Olachea, a la señora Arauz y a todos los que se prestaron a ese fallido golpe de Estado el 30 de septiembre. Ahora, ¿no está en la agenda de ustedes plantear, por ejemplo, una vacancia de Martín Vizcarra, no? No, porque para comenzar, si el presidente Martín Vizcarra no se hallan pruebas, evidencias que dicen que existen, pero nadie las muestra, de corrupción, él tendría que terminar el gobierno. Ahora, si se descubriera, pero eso es un hecho por hoy negado, ¿no? Pero evidentemente aquí la principal amenaza son las fuerzas políticas vinculados a intereses económicos empresariales que los han corrompido, que los han comprado. O sea, digamos, el fujimorismo, el APRA, que han recibido plata, y el PPC, que se sabe, Solidaridad Nacional, ¿no?, que han recibido plata de Odebrecht, que han recibido plata de las mineras de Buenaventura, del Banco de Crédito, de Credit Corp, que han recibido plata del Grupo Gloria, que han recibido plata de la minera Volcan, ¿no? Esas van a ceder en el intento de desestabilizar, creo que no, lo han dicho claramente. Ellos dicen que quieren llegar al Congreso para vacar a Vizcarra, sabiendo que están investigadas sus principales cabezas políticas por corrupción, sabiendo que el Tribunal Constitucional acaba de declarar que la disolución fue constitucional, y sin embargo ellos siguen hablando que este es el golpe que les hemos dado a la izquierda, que no sé cuánto, y que el presidente Vizcarra es un dictador. Si el presidente Vizcarra, si haya pruebas de corrupción o actuara como un dictador, los primeros en enfrentarlo vamos a ser nosotros. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Ejecutivo para tapar cosas que sean ilegales o que sean delictivas. Ahora, ¿qué espera el Frente Amplio en este proceso eleccionario? Nosotros esperamos que por ejemplo, reconocimiento que sentimos que la ciudadanía nos da en las calles. Yo acabo de recorrer casi todo el Perú. No tengo que andar con 20 policías cuidándome de miedo a que me tiren un cono, me insulten, ¿no? Alguno nos falta por ahí, digamos, ¿no? Pero lo que encontramos es respeto, es cariño, es valoración. La gente nos está diciendo, oigan, nosotros no somos del Frente Amplio, nos dicen mucho, pero ustedes defendieron al Perú, ustedes estuvieron a la altura de lo que pasó y ustedes pararon esa mafia, ustedes escucharon al pueblo, ustedes pidieron el cierre del Congreso porque no se podía hacer más. ¿Qué esperamos? Si la valoración es esa, esperamos que la ciudadanía nos retribuya con un respaldo a los que quieran entrar dentro del Frente Amplio con gusto, puertas abiertas, pero los que quieran dar su voto consciente, informado, para que tengamos una buena representación congresal, la verdad es que solo nos merece nuestra gratitud y nuestro respeto, porque esta crisis política ha afectado a la mayoría de partidos políticos, y en ese contexto, si bien es cierto, hay mucha gente que piensa que todos son iguales, que todos son ladrones, que todos son unos sinvergüenzas, hay gente que está diciendo, miren, el Frente Amplio sí se supo parar, el Frente Amplio sí defendió los intereses del pueblo, sí se enfrentó a la corrupción, y esperamos que eso se traduzca en un voto que permita que tengamos una excelente representación congresal como estamos esperando en este momento, ¿no? El Frente Amplio tuvo 20 parlamentarios, me parece, en el Congreso anterior, ¿no? Luego viene la decisión, ¿no? Unos se van por un lado y ustedes quedan con el Frente Amplio, ya todos aquellos que formaron parte de su exacción inicial, ¿no? ¿Cuántos ha de llamémosle, de indecisión, o sea, por parte de estas organizaciones se puede palpar en las calles de tal manera que no sepan, o sea, reconocer estos méritos, ¿no? A ver, hay algunos que piensan que, como dice Aldo Mariátegui, ¿no?, que el pueblo es un electorado, dice, no es un electorado, sino un electorado, que no sabe votar. Ajá. Yo me atrevo a decir
que la gente cada vez más ha madurado, que la gente cada vez más está mejor informada. Por ejemplo, el año 2011, cuando nosotros insurgimos ya en la arena política, yo recuerdo que cuando yo hablaba de corrupción, hasta algunos de mis propios compañeros me decían, Marco, hablaba de defensa ambiental, de derechos de la naturaleza, medio ambiente y de corrupción. Dicen, Marco, pero esos temas no le interesan a la gente, mira las encuestas, están en el 8º lugar, en el 11 lugar, en el 11º lugar. Miren en este momento, más del 80% de la gente le pregunta, ¿cuál es el principal problema? La corrupción. Segundo, el trabajo. Tercero, la inseguridad ciudadana. Menos mal, los temas de medio ambiente han subido, porque estaban en el 11, el 10º lugar han subido al 6º, 7º, ¿no? Entonces yo creo que la gente, ¿no? Los ciudadanos, las mismas juventudes, están tomando conciencia de lo que está pasando. Son esos jóvenes que salieron a parar la repartija del Tribunal Constitucional, ¿se recuerda? Cuando quisieron hacerlo en el gobierno de Ollanta-Humala. Son los mismos jóvenes que se pararon a solidarizarse con los campesinos del Valle del Tambo, Tía María. Son los mismos jóvenes que dieron su respaldo a los pueblos indígenas cuando hubo la masacre de Bagua, donde Yehude Simón fue el responsable político. Son esos mismos jóvenes que pedían que Alan García no se fugue. Entonces, son esos mismos jóvenes que se opusieron a la ley Pulpín, ¿recuerda? Claro. Entonces, yo creo que esta idea de que ya los jóvenes solo están en el internet, solo están en los cómics, fuera de la realidad. No, por el contrario, permítame decirle que, por ejemplo, en este spot que nosotros hemos grabado, ¿no? Somos blanquirroja, cuando reclamamos trabajo, cuando reclamamos educación, nos dicen rojos, blanquirrojos, y se ve todo personaje joven. Todos son de nuestro partido. Es decir, yo creo que los jóvenes regresan a la política. Yo creo que las mujeres tienen una mayor participación política. De hecho, ahora las listas han tenido que ser lo más paritarias e igualitarias posibles. De otro lado, los pueblos indígenas, miren, nosotros estamos llevando a 5 dirigentes importantes de los pueblos indígenas del Perú en nuestras listas, que ojalá entren al Congreso. Estamos llevando en Apurímac, estamos llevando en Junín, estamos llevando en Loreto, estamos llevando en Cajamarca, ¿no? Representantes de los pueblos indígenas que nos recuerdan que en el Perú tenemos que vivir libres de discriminación, que no tenemos que cholear ni ningunear a los quechos, a los aymaras, a los hermanos de los pueblos amazónicos. Y creo que los temas entonces de lucha contra la corrupción, los temas del medio ambiente, los temas del derecho a la educación y la salud, cuando en este momento tenemos miles de jóvenes que han sido estafados por empresarios inescrupulosos que crearon universidades con exoneraciones tributarias y que daban una educación pésima y que ahora se hallan desprotegidos. Creo que todos esos jóvenes, creo que los agricultores, recuerde usted que aquí en Huancabamba, en Ayabaca, los agricultores defendiendo las cabeceras de cuencas, ¿no? Para que asegurar el agua para la agricultura y para el consumo humano. Ahora tenemos, menos mal, ley de protección de cabeceras de cuencas. Ahora tenemos, menos mal, nos costó mucho sacarlo, la ley de prohibición del plástico y del tecnopor. Tenemos la ley marco de cambio climático. Tenemos la ley de muerte civil de corruptos. Nos faltan otras, ¿no? Nos faltan varias más. Pero esos avances se dan y yo creo que la ciudadanía avanza en esa dirección de cambio, ¿no? Ojalá que esa dirección de cambio haya en el Frente Amplio una adecuada representación, que nuestros representantes no los defrauden. No los hemos defraudado ahora, esperamos no defraudar nunca y ganarnos ciertamente la confianza y el apoyo de la gente. Señor Marco Arana, 2 preguntas muy puntuales. Unidad de izquierda. ¿Qué opina? La unidad de izquierdas es algo que hay que seguir buscando, pero que hay que definir qué entendemos por unidad. Recordemos que las izquierdas se fragmentaron en 79, usted recuerde, para la Asamblea Constituyente. Claro. Ahí, cuando la izquierda era multitud, se fragmentaron. Luego vino todo el tema del terrorismo que mató a dirigentes de izquierda, que hubo sectores de izquierda que no sabían cómo definirse frente a ese fenómeno. Durante más de 20 años la izquierda se terminó en luchas intestinas, sin construir una alternativa política. Recuerde que las izquierdas terminaron dando su apoyo a Alberto Fujimori contra Vargas Llosa, a Alejandro Toledo frente al Fujimorismo,
Alan García II para que regrese frente al mismo Pedro Pablo Kuczynski. Así es, y al mismo Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que esa unidad ya fue. Esa unidad no va más. Esa unidad de cúpulas que busca el mal menor, que es pragmática, que se acomoda, que solo plantea la unidad cuando hay elecciones para repartirse curules, ya se acabó. Con el Frente Amplio en 2016 hicimos un gran esfuerzo, efectivamente, de unidad, y yo creo que fue el último esfuerzo de unidad con las viejas inscripciones electorales, y llegamos al Congreso después de más de 20 años, tuvimos 20 congresistas. Y luego terminaron divididos. Y luego se divide por este sector, ¿no?, que en principio considera que tiene que tener todo el control del Frente Amplio, que es el mismo sector que llamó a votar por PPK, que es el mismo sector que se corrió el 21 de diciembre cuando tuvimos que plantear la vacancia en PPK, ¿no? Claro. Y que luego se dividen entre ellos. Recordemos que Verónica Mendoza llegó con Humala, creó el Grupo Sembrar, renunció al Grupo Sembrar, entró al Frente Amplio, salieron del Frente Amplio, crearon Nuevo Perú. Luego, en Nuevo Perú, se van del Frente Amplio y ahí se rompen, ¿no? Indira, Marisa Glave y otras salen por su lado, y Verónica termina con el responsable de los crímenes del Baguazo en su vientre de alquiler, en Juntos por el Perú. Termina con la inscripción de Yehude Simons, que, valgan verdades, debió ser investigado y sancionado por sus responsabilidades políticas en el Baguazo. Y aún está esperando su turno, creo, ¿no? Yo espero que sí, además que vienen las investigaciones por la corrupción de Olmos, ¿no? Claro. Y entonces, de otro lado, en este proceso de unidad, el Frente Amplio ha seguido buscando la unidad con aquellas fuerzas políticas que no son, pues, ni chicha ni limonada, sino que tienen una ideología muy definida. Que tenga una ideología definida de izquierda ecologista, derecho humanista, y que por otro lado sea muy consecuente en la lucha contra la corrupción. Por eso es que nosotros nos negamos a asistir a esos encuentros de unidad donde varios de esos dirigentes han terminado presos. O sea, Gregorio Santo con 19 años de cárcel por corrupción, Vladimir Cerrón 4 años de cárcel por corrupción. ¿Quién estaba en ese esfuerzo? Verónica Mendoza, Cerrón, Yehude Simons, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, miren, ojalá entiendan que ese tipo de unidad ya pasó y no debemos quedar jamás allí. Por el contrario, la unidad que hay que buscar es una unidad que le dé voz a los pueblos en lucha y a las organizaciones. Por eso es muy importante, por ejemplo, que en Piura estemos llevando como símbolo de esa unidad a un dirigente sindical como Ancajima, de Tumbes, de Talara, que tiene un claro compromiso con los gremios sindicales en la lucha por el buen uso del canon petrolero, en la lucha por la defensa de la pesca artesanal que está amenazada por las petroleras en la costa, ¿no?, en el Zócalo Marítimo. Que llevemos a dirigentes como Lisek, ¿no?, de las comunidades campesinas, ¿no?, o que esté yendo Carlos López, que es un reconocido descentralista, alcalde, exitoso, exalcalde de Santo Domingo, y que ha estado con una labor política permanente de compromiso con el desarrollo de Piura y la lucha por la reconstrucción. Es importante que, por ejemplo, en Cerro de Pasco, en Cajamarca, estemos en el mismo Puno, estemos llevando maestros del sindicato de los profesores de turismo, de los dirigentes de los colegios, de los úteres regionales. Es importante que estemos llevando a campesinos de la Federación de Comunidades Campesinas del centro, de la macrocentro, ¿no?, de Pasco, de Huancavelica, de Ayacucho, de Junín. Es importante que estemos llevando a dirigentes sindicales de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos. Es importante que estén yendo con nosotros defensores ambientales, ¿no?, como Óscar Moyohuanca, como Mirta Vázquez. Es importante que estemos llevando a feministas como Gabriela Salvador, como Rocío Silva, como Arlet Contreras. Es decir, la unidad ya no es la unidad de las viejas cúpulas, sino de la sociedad, que se reparten, no, 5 para ti, 5 para mí, 4, y si no, me voy con otro. Ya, esa unidad ya se acabó. Ahora la unidad es con el pueblo, ahora la unidad es con la gente que lucha, ahora la unidad es con objetivos claros y una ideología definida. Finalmente, en la oportunidad anterior se dio el paso, y es digno, o sea, destacar, porque me parece que Sotomayor se retiró de la organización que ustedes estaban promoviendo, de la unidad de esta izquierda que usted ahora cuestiona, y
se dio la posibilidad de la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? En las próximas elecciones, que están bastante cerca, ¿cómo lo vemos a Marco Arana? ¿Candidato al Congreso, candidato presidencial? ¿Cómo lo vemos? Mire, la gente en el referéndum del 2018 dijo que no quiere reelección, ¿de acuerdo? Y nosotros respetamos a la gente. La gente dijo no reelección y por eso el Frente Amplio no está llevando a ninguno de sus 9 congresistas a la reelección, ¿no? Otros partidos sí, ¿no? Claro. Incluidos partidos de izquierda, están llevando a la gente a la reelección. La gente dijo no y cuando la gente dice no, es no, se respeta. Por eso nosotros no vamos a la reelección. Y en cuanto al rol que a mí me toca jugar, el Frente Amplio lo que ha señalado es que plantea el lanzamiento de una candidatura presidencial para cuando se convoquen las elecciones presidenciales, que probablemente se haga en marzo o abril de este año, y por tanto nos ceñiremos a lo que diga la nueva ley de partidos políticos y a los procesos internos. Pero le mi motiva... organización política ha dicho, oye, Marco Arana, presidente al 2021. Bueno, yo asumo esa tarea ahora y veremos cuando se inicie esa campaña. Saldremos a comunicarnos con la gente, tomaremos las decisiones en el marco de la ley, que incluso si prevén elecciones internas se hagan, e iremos sin duda con una fuerza importante a seguir luchando por un país con justicia ecológica, con justicia social libre de corrupción. Sus palabras finales para los seguidores, militantes del Frente Amplio de la región Piura. Decirles que tienen una excelente posibilidad de elegir a buenos representantes de Piura, ¿no? Tienen a Carlos López, tienen a Andor Cajima, tienen a la obstetriz María Luisa, tienen a Lisette Calcina, dirigente de las comunidades campesinas, agricultoras, a quienes pueden elegir. A nivel nacional, tienen a los candidatos y candidatas del Frente Amplio que queremos un país mejor. Si así la gente lo considera, como dice nuestro lema, la flor por un Perú mejor. Así que invitarlos a que en la cédula de votación el día 26 marquen la opción que ellos consideren más conveniente y si consideran que deben darnos el respaldo al Frente Amplio, pues mucha gratitud porque sí vamos a ser un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.